En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la tercera semana de Cuaresma ya, y en nuestro caminar de 40 días con Madre Teresa en este libro de Tengo Sed. Nos ayuda a seguir reflexionando acerca de la palabra y cómo la Madre Teresa vivía esa relación íntima con nuestro Señor a través de su servicio incondicional, de su dolor y de su amor a los pobres. Y ese amor hacia los pobres era por el amor tan grande que le tenía a Dios, esa sed de Él. Tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículos 25. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Palabra del Señor. Madre Teresa dice, ¿cómo afrontar la sed de Jesús? Solo un secreto. Cuanto más cerca estés de Jesús, mejor conocerás su sed. Una lección importante para los discípulos tuvo lugar una vez cuando Jesús estaba de camino con sus discípulos, algunos meses antes de su muerte. Había habido una creciente oposición y hostilidad a Jesús y su ministerio, y él estaba preocupado por fortalecer la fe de sus discípulos y por prepararlos para el futuro conflicto. Jesús pregunta primero a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos contestan que la gente piensa que él es un profeta como muchos de los profetas de la antigüedad. Entonces Jesús les hace una pregunta, la más importante, concreta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Él no está buscando aquí simplemente una respuesta de catecismo. Quiere saber lo que él significa para sus discípulos, ellos que han llegado a conocerlo. Iluminado por la fe, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dice a Pedro dos cosas. ¿Quién es Jesús para ti? Y puedes tú decir las respuestas del catecismo. No, pues es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador, es el que tenía que venir al mundo. Es mi única verdad. Pero para ti, ¿cuál es tu experiencia con Él? ¿Qué experiencia tienes real con Jesús? ¿Cómo puedes tú decir esto en un vocabulario propio? No tengo, puedes decir. O sí tengo experiencias. Mi encuentro con el Señor fue en un retiro, sucedió esto. Mi encuentro con el Señor fue en una situación muy difícil de enfermedad. Mi encuentro con el Señor fue en un momento de depresión. Mi encuentro con el Señor fue en un tiempo de que estaba sumergido en los vicios, en el abandono. Entonces ahí tienes un encuentro con el resucitado. De tal manera que si no hemos tenido ese encuentro con el resucitado, tenemos que seguirlo buscando. Tiene que suceder, debe de suceder en cada uno de nosotros. No en la medida emocional se me apareció el Señor. Si Él quiere aparecerse a ti, Él puede hacer lo que quiera. Pero no el modelo que tú ves de otras personas tiene que sucederte. Es que yo empecé a llorar, es que yo sentí así, es que yo descansé en el espíritu y pasó esto y de aquí pasó esto y tantas cosas que hay tanto testimonio de una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con las experiencias de la resurrección de Cristo con las mujeres, ¿verdad? Con los caminantes de Maús, con sus discípulos entrando a la casa del cenáculo en Jerusalén. Claro. Son experiencias con el resucitado. Jesús ha sido transfigurado totalmente. Lo primero es la verdadera identidad de Pedro. Volvemos a lo mismo. Nunca se les olvide que si no hay identidad no puedes ir a ningún lado. Vas a ser siempre un títere, un imitador de los demás. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Pedro ve quién es Jesús, entonces se le da luz para que se vea a sí mismo. Tú eres piedra. ¿Qué quiere decir piedra?
una persona confiable, una persona sólida. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a ser. Nuestra identidad está tan ligada a nuestro Creador y a nuestro Salvador, que solo podemos empezar a entendernos a nosotros mismos cuando empezamos a entender a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Solo podemos llegar a entendernos nosotros mismos cuando podemos empezar a entender a Cristo. La segunda revelación dada a Pedro y a los discípulos tiene que ver con los acontecimientos próximos. Solo cuando han comenzado a ver a Jesús realmente y a entender que Él no solo es el camino, la verdad y la vida, en un sentido general, sino que se ha convertido para cada uno de ellos en el camino hacia el Padre, la verdad y la vida. Jesús revela el misterio de su próxima crucifixión y resurrección. Sin embargo, cuando Pedro escucha esto, se aleja de la fe y vuelve a evaluar las cosas desde un punto de vista meramente humano. Eso es un peligro de nosotros. Considera difícil recibir la noticia de que Cristo padecería de esa manera. No, pues eso no te puede pasar a ti, Señor. Eso le dice. No, todo menos eso. Porque sus expectativas eran meramente humanas. Jesús le reprende bruscamente. Eres piedra de tropiezo para mí porque no estás del lado de Dios, sino de los hombres. En un momento se esfuma toda la revelación divina. Así te pasa a ti y me pasa a mí. Hay momentos que el Señor a través del Espíritu Santo te ilumina y te llena y tú haces revelaciones maravillosas, divinas del Señor. Y en unos cuantos segundos te vas y te comportas como si no conocieras a Dios, ¿verdad? Como cuando el pasaje de la Biblia donde este hombre rico le pide cuentas al que le debe, ¿verdad? Y entonces le debe muchísimo, tanto le debe que tienen que vender a la mujer y a los hijos y todo lo que tiene para pagarle. Y entonces él se le implora y le dice, por favor, ten misericordia de mí, yo te quiero pagar, pero no tengo. Y dice que el Señor, el amo, ve cómo este hombre está tan angustiado de que le debe y no puede pagarle, que le perdona toda la deuda, dice. Entonces, en una experiencia divina, ¿quién te va a perdonarte una deuda? ¿Quién? A lo mejor sí puede haber alguien, pero va a ser una experiencia también, una gracia de Dios a esta persona que te perdona todo lo que le debes. Y dice que este hombre al salir inmediatamente ve a alguien que le debía y lo agarra del cuello y casi lo quiere ahorcar porque le debe una pequeña cantidad. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que está hablando aquí. Lo mismo cuando hablan los protestantes. No, pues ¿cómo va a ser Pedro la piedra angular? ¿Cómo va a ser el príncipe de la iglesia? ¿Cómo va a ser? Eso no es cierto. ¿Cómo va a ser que le va a dar las llaves? Si mira, lo negó. Si mira esto. ¿Qué querían? ¿Qué quieren? Que Pedro fuera divino. Entonces se hubiera quedado Jesús y él gobierna la iglesia. Él la gobierna espiritualmente. O el Espíritu Santo, o San Miguel, o San José. Pero no. Así lo que hizo Dios. Así le pareció bien a Dios y a nosotros también. Hay veces nosotros queremos, supuestamente somos de Dios, vivimos para Dios, hacemos su voluntad, pero, cuando hay una enseñanza que me está poniendo una piedrita en el zapato, entonces yo ya no creo totalmente en la palabra de Dios. Ya no obedezco, ya no me hago sumiso y obediente a su voluntad. Considera difícil recibir la noticia de que Cristo padecería de ese modo. Jesús reprende bruscamente, eres piedra de tropiezo para mí, porque no estás del lado de Dios, sino de los hombres. Fueron palabras duras de oír para Pedro, decirle que estaba obstaculizando al maestro, pero en realidad Pedro amaba a Jesús, pero su amor era todavía demasiado humano. Tenía planes para servir a Jesús, pero sus planes eran también demasiado humanos. Jesús entonces sigue esta reprensión con un principio general, que el camino hacia el reino solo puede venir a través de la crucifixión.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, tuvo que reempezar otra vez y hacer meditar a Pedro, ¿verdad? La aceptación del misterio de la cruz es siempre la piedra de toque de la realidad. Si tú aceptas la cruz, el dolor, la humillación, entonces puedes seguir adelante. El discernimiento de nuestro servicio a Cristo y la forma correcta de nuestras vidas debe de ajustarse a la lógica de la cruz, o estaremos perdidos en una ilusión. Es importante que abracemos esta enseñanza de Jesús con alegría, como guía hacia todo lo bueno. Tenemos que hacer la paz con nuestras cruces, de modo que podamos llevarlas no simplemente arrastrándolas detrás de nosotros. Necesitamos llegar a ser amigos con las cruces que Dios envía a nuestro camino, abrazarlas. Jesús revela la crucifixión a sus discípulos y amigos justo cuando crecieron en comprensión más profunda de quién era Él, en la intimidad del amor. De la misma manera, Él nos lleva a comprender la cruz cuando nos acercamos a Él en el amor. La cruz es el medio más decisivo que Jesús utiliza para expresar su sed por nosotros. Y es la forma más beneficiosa para nosotros de vivir nuestra sed de Él. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.